Ya, buenas noches. Hoy mis compañeros Joe y Mejía y Jesús Andrade y mi persona Marco Cardosa expondremos nuestro punto de vista sobre un capítulo del libro Cuestiones Morales del autor Osvaldo Guarilla sobre la eutanasia. Daremos un resumen sobre la eutanasia, los tipos. También expondremos algunos puntos interesantes y aspectos en desacuerdo en contra sobre este texto. Y bueno, sin más que decir, le daré paso a mi compañero Joe Mejía. Él nos hablará nos dará un resumen sobre este capítulo del libro Cuestiones Morales de la eutanasia.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Andrade y hablaré de 3 aspectos interesantes que me llamaron la atención en el texto sobre la eutanasia. Empezaré con una breve parte de la eutanasia involuntaria. En este tipo de eutanasia, el elemento decisivo, a falta de requerimiento o de consentimiento, lo constituye el interés del sujeto pasivo. Precisamente por esto causa y control de este elemento resulta aquí decisivo. Es admisible que un individuo se equivoque al juzgar la gravedad de su propio estado de salud, pero no es igualmente admisible que se equivoque al juzgar el estado de salud de otra persona cuando su vida de este último se encuentra en juego. Por eso no resulta clara la solución moral aceptable al caso más conocido de eutanasia involuntaria, el caso de Karen Killam. Los médicos se habían llegado a la conclusión de que Karen nunca podría ser recuperada para una vida cognitiva o sapiente, encontrándose en un estado totalmente inconsciente de cualquiera o de cualquier cosa a su alrededor. Es extraño sostener entonces que ella podría haber sentido algún dolor en su estado de coma, por lo que en este caso el provocar su muerte parecía un acto que promovía más el interés de sus padres que el de ella misma, lo cual, desde luego, privaba de legitimidad a la eutanasia, salvo que se estuviera que Karen había dejado de ser ya una persona moral, en cuyo caso el cálculo utilitarista al que me referiré en el párrafo se debería practicar solo considerando los intereses de sus familiares inmediatos. Ahora hablaré un poco más de la parte religiosa. El problema de la eutanasia tiene importancia jurídica, puesto que su práctica generalmente está condenada en la mayor parte de legislaciones penales. Por eso es importante recordar la independencia de la moral respecto a la religión. Es bueno que el derecho sea capaz de soportar el escrutinio de la moral, pero no es necesario que sea capaz de soportar el escrutinio de la religión. El orden jurídico está dirigido a creyentes y no creyentes. Aunque para muchas personas sus creencias religiosas le otorguen un sustento adicional a sus convicciones morales, para ellas ciertamente no tienen convicciones morales solo porque tienen creencias religiosas. En consecuencias, voy a concentrar mi examen en los aspectos morales de la eutanasia. Sigo en esto una vieja tradición que se remonta al menos al Eutifrón platónico, de que la moral no debe tener necesariamente un fundamento religioso. Como Kant advirtió claramente, del hecho de que Dios nos ordene hacer una cosa, nunca puede seguir que debamos hacerla. Porque para llegar justificadamente a esta conclusión tendríamos que saber también que debemos hacer siempre lo que Dios nos ordena. Sin embargo, no podemos saber esto último a menos que poseamos un criterio de juicio moral que sea independiente de las órdenes de Dios, por medio de la cual podríamos juzgar los hechos y la palabra de Dios y encontrar estas últimas moralmente dignas de obediencia. Pero lo interesante es que sí poseemos este criterio, las órdenes de Dios resultan redundantes. Ahora pasaré en la parte de abuso que sería la tercera. Lo que se objeta es el modo como la eutanasia podría legalizarse, sin dar lugar a los abusos, lo que abarca desde los hijos hastiados que desean desembarazarse de la carga de sus padres enfermos, hasta los herederos ansiosos que desean encontrar la fortuna de sus parientes ancianos. Desde luego que se trata de problemas reales, que deben ser objetos de un estudio meditado por parte de cualquier legislador. Pero para que ese estudio pueda tener lugar, primeramente hay que convenir en que la práctica de la eutanasia, en los casos teóricos que se han examinado, no tiene nada de inmoral. Ahora le pasaré a mi compañero Cardosa, que hablará Bueno, de aspectos buenas en desacuerdo. noches. Sí, buenas noches con todos. Bueno, yo soy Marco Cardosa, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Química y Textil de la especialidad de Ingeniería Química. Bueno, yo hablaré aspectos en desacuerdo con respecto a la eutanasia. Bueno, tenemos 3 puntos. Por ejemplo, un punto ya se tocó, que es el peligro del abuso, o sea, el peligro de aprobar la eutanasia en sí. También existe el otro punto que encontrás la vulnerabilidad emocional y, por ejemplo, la ética médica también. Y también mencionaría un poco sobre los cuidados paliativos. Bueno, primero con el peligro del abuso, pues, o sea,
El hecho de aprobar la eutanasia puede traer peligros como por ejemplo que el paciente sea coaccionado, presionado a elegir esta medida, aunque realmente él no desea, ¿no? Por ejemplo, puede existir la presión familiar debido, por ejemplo, a ancianos o personas con discapacidad, pues, o sea, dependen en gran manera de sus cuidadores y familiares y ellos pueden sentir, o sea, presión por razones, no sé, emocionales, financieras o por la simple percepción de carga. Simplemente por ese tipo de motivos pueden optar por la eutanasia, ¿no? También existe, por ejemplo, como mencioné, la vulnerabilidad emocional. Por ejemplo, el paciente al recibir esa noticia de, por ejemplo, una enfermedad grave, por el momento, por las emociones, por todo ese juego de emociones que está viviendo en ese momento, pues ya puede llevarlo a tomar decisiones precipitadas y no calculables, por ejemplo, ¿no? Pueden llevar a tomar medidas como la eutanasia, cuando realmente no necesariamente puede necesitar, puede llevar otras medidas, puede conseguir otros medios, ¿no? Y puede tomar justamente estas medidas desesperadas, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, también quiero mencionar un poco sobre los cuidados paliativos, pues, que se dedican a aliviar el dolor y el sufrimiento de los pacientes. Es una opción también, o sea, otra opción a la eutanasia, ¿no? Ya, por ejemplo, en este tipo de cuidados se utilizan los analgésicos y se utilizan terapias para mejorar la calidad de vida del paciente y tener un control sobre el dolor, ¿no? Ya. También con respecto se toca en esto del cuidado paliativo, se toca la atención integral, que no solo se concentra en, o sea, en aliviar el dolor físico, sino también se concentra en la parte emocional, social, psiquiátrica, psicológica del paciente. Un conjunto de trabajadores como enfermeros, trabajadores sociales, consejeros, psicólogos, tratan de en conjunto, trabajan para poder mejorar la calidad de vida del paciente y llevar un enfoque más holístico del tema, pues. Y hablaré un poco también sobre la ética médica, pues, o sea, algunos médicos se oponen a la práctica de la eutanasia por el simple hecho de que el papel del médico es curar y, y al tratar de aliviar el dolor en la medida de lo posible. No, para algunos médicos no es nada ético justamente llevar todo lo contrario, que es causar la muerte de un paciente, cuando el fin de un médico es todo lo contrario, o sea, curar en la medida de que sea de lo posible. Y es por eso que varios médicos se oponen a estas prácticas, pues. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y ahí terminamos todo. Muchas gracias.